Hemos hecho una encuesta acerca de la espiritualidad. Hablar de la espiritualidad como el concepto que uno tiene en la calle acerca de espiritualidad y lo que la espiritualidad es hoy, que no tiene absolutamente nada que ver, que es un concepto que ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. No se trata tanto de formas, porque alguien puede ser agnóstico o ateo, y yo te diría que puede ser perfectamente una persona que está en el camino de espiritualidad, si todos los días de su vida trata de ser mejor ser humano, si realmente se siente conectado con los demás, con la naturaleza, si se trabaja, se hace conocimiento, autoconocimiento de sí mismo y cultiva lo mejor de sí mismo y lo ofrece a los demás. Eso es espiritualidad en estilo puro. Eso es humanidad. Espiritualidad es humanidad, es cultivar nuestra humanidad. Primero está el campo de juego, primero está el mapa. Tú necesitas un mapa. Sí, está el conocimiento, está el leerte el libro de psicología. sí. Cuando empiezas a andar, empiezas a experimentar, empieza la transformación y eso puede desembocar o no en una vida, en esto que estamos llamando de la espiritualidad, que para mí es la experimentar esa vida de forma intensa, que además hablabas de la intensidad, que primero es una intensidad que no está fuera, que la tienes disponible dentro, que es muy importante. Yo no he tenido sensaciones tan brutales con ninguna droga. Y la tenía yo, la tenía aquí dentro. Y no tuve que buscarla fuera. Y es brutal, por eso cuando desde fuera también la gente dice ¡jo, qué rollo, esto de la meditación, la espiritualidad! Suena a rollo, pero porque está asociado a otras cosas, ¿no? Pero vivir la vida intensamente es un chute que se te va completamente todo y llegas a tener experiencias, además, muy fáciles, sin tenerte que ir a la suite de un hotel en Dubái buscando una fiesta, el subidón. ¿Qué va? Está todo aquí y además disponible, gratis y sano además, ¿no? El viaje interior y el descubrimiento exterior está al alcance de todos. No todos podemos ser ricos, no todo el mundo puede ser rico y acumular una gran fortuna y vivir una vida de lujo y de ostentación, pero todos podemos descubrirnos a nosotros mismos y aprender a ser felices y cultivar esa espiritualidad en nosotros. Eso sí que está al alcance de todos. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, Rafa. Hola, bienvenido. Hemos hecho una encuesta acerca de espiritualidad. Si no me, o sea, el nombre exactamente es la espiritualidad del siglo Estudio de la XXI. espiritualidad del siglo XXI. Es importante hablar de la espiritualidad como el concepto que uno tiene en la calle acerca de espiritualidad y lo que la espiritualidad es hoy, que no tiene absolutamente nada que ver, que es un concepto que ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, porque hablamos de concepto religioso de la espiritualidad lleva más de 2000 años, pero es que en los últimos 20 la espiritualidad ya resulta que es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que una buena manera de empezar con esto es definir la espiritualidad. Yo te pregunto a ti, yo tengo mi idea, pero no sé qué es la espiritualidad para ti. Bueno, pues, si quieres hablamos de ello, me parece de lo más interesante, por eso decidimos hacer la encuesta, para ver qué nos explicaba pero la tú, gente. no sé, por cierto, ¿has respondido tú la encuesta? Sí, por supuesto. Así, yo no, acabo de caer. Así que bueno, ahora te cuento yo lo que es la espiritualidad para mí. Cuando se pusieron las preguntas y tal, yo creo que debí de ser el primero en responderla, vamos. Claro. Con unas ganas que tenía yo ya de lanzarme a ello. Pues sí, totalmente. Bueno, ¿qué es la espiritualidad? ¿Y qué ha cambiado? Que antes decías que ha cambiado. Antes la espiritualidad se identificaba absolutamente con la religiosidad. Espiritualidad pareciera que fuera sinónimo de religión, pero en realidad la religión y las religiones, si lo pensamos, son expresiones de espiritualidad. La cuestión es, creo que lo que se ha ampliado es el concepto, la propia idea de espiritualidad. ¿Y qué es espiritualidad? Me preguntabas. Pues para mí es cultivar el espíritu, es el camino del espíritu. Y la cuestión es, ¿cuál es el espíritu humano?
Y la respuesta sería, ¿qué es lo que nos hace humanos? Nos hace humanos la empatía, la compasión, la generosidad, nos hace humanos la apreciación de la belleza, de un paisaje, de una sinfonía, el vivir en el momento presente. Todas esas cosas nos hacen humanos. De hecho, las distintas prácticas espirituales y religiosas nos animan a ello, a estar en el aquí y en el ahora, a tener una mejor conducta hacia los demás. Pero no se trata tanto de formas, porque alguien puede ser agnóstico o ateo, y yo te diría que puede ser perfectamente una persona que está en el camino de espiritualidad, si todos los días de su vida trata de ser mejor ser humano, si realmente se siente conectado con los demás, con la naturaleza, si se trabaja, se hace conocimiento, autoconocimiento de sí mismo y cultiva lo mejor de sí mismo y lo ofrece a los demás. Eso es espiritualidad en estilo puro. Eso es humanidad. Espiritualidad es humanidad, es cultivar nuestra humanidad. Quizás en esto te lo resumiría mi punto de vista. Y luego cada cual adopta sus formas que quiera. Quien quiera hace yoga, otro hace meditación, otro se hace taoísta o va a misa con el sacerdote, lo que cada uno considere. Son las formas de cada uno. Bueno, ahora iremos tocando algún aspecto de la encuesta y revelaremos algún dato. Sí. Para mí la espiritualidad va muy encaminada a lo que tú dices. Lo que pasa es que yo lo veo más como forma de vida. O sea, para mí la espiritualidad es vivir la vida en su plena intensidad. Porque la vivimos en automático. Pasamos por encima, pasamos de puntillas. Entonces, si la vida es un juego, jugarla fuerte, jugar la experiencia de la vida fuerte, jugarla en su plena intensidad. O sea, el sentir conexión, puede ser naturaleza, con las personas, el hacer cosas que tengan sentido, el preguntarme yo para qué hago esto, ¿no? Que está muy bien entrar en cosas, pues, bueno, vivimos en automatismos, ¿no? En las rutinas del tal, el trabajo, el fútbol, el tal, no sé cuánto, pero el pararse y decir, pero yo ¿por qué hago lo que hago? ¿Yo por qué trabajo en este trabajo? ¿Yo por qué tengo el ocio que tengo? O sea, ¿para qué hago estas cosas? ¿Por qué tengo una relación con este grupo de amigos que es X, que puede estar bien en un momento dado, pero que están... Te das cuenta de que la vida está basada mucho sin darnos cuenta en la superficialidad y no profundizamos. Para mí, espiritualidad es vivir en profundidad, entrar en esa profundidad de las cosas. Y es un subidón de vida. Es un subidón de vida. Estoy totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Es que esto es así. Yo creo que también lo has dicho muy bien cuando has hablado de vivir en automático. O, ¿qué sería lo contrario de vivir en automático? Sería vida consciente. Eres consciente del momento presente y cuando vas circulando por un sitio, en un tren, pues eres consciente del paisaje que te envuelve, eres capaz de apreciar esa puesta de sol o esa dehesa andaluza que está circulando ahí frente a tu ventana, o sencillamente estás metido en tus pensamientos sin darte cuenta de dónde estás ni por dónde estás pasando. Yo creo que es la diferencia, por retomar la línea que tú estabas diciendo, entre la consciencia y la inconsciencia. Y también la intensidad, estoy de acuerdo contigo, pero alguien podría pensar, bueno, es que la intensidad es hacer muchas cosas, correr para aquí, para allá, ¿sabes? Yo no tengo ni un minuto libre. No, eso no es intensidad, eso es quemar motores. Eso es la vida loca. Un monje haciendo meditación, un lama, tiene una vida mucho más intensa que el otro que está haciendo 20 cosas al mismo tiempo, con el móvil en la oreja, escuchando música rock por otro lado y... ¿Qué es intensidad? Intensidad es intensidad humana, intensidad de sentimiento, no entretenimiento fuera. Es de nuevo un viaje hacia adentro. Quizás plantearía también, si me permites, que la espiritualidad es un viaje interior. Total. Y esa quizás es la gran diferencia de la evolución que ha tenido, porque la espiritualidad asociada a las formas tradicionales de religión se entendía como algo fuera. La espiritualidad está en el templo, está en ir al templo, está en hacer los ritos, está en recibir la comunión, o está en rezar, o está en dirigirte a un Dios que está
en un cielo, en algún lugar lejos. No, no. Y si Dios está en todas partes, está en ti. A lo mejor lo puedes descubrir en ti, ¿sabes? Y descubrir su presencia en ti, cultivando lo mejor de ti mismo. El templo está... El cuerpo es el templo del espíritu, decía San Pablo. Es decir, y quizás ahora más que nunca... Entonces, yo quizás diría que hay dos ejes para el cambio. Uno es la apertura a la diversidad. Antes, ser espiritual implicaba pues, ser ferviente creyente de la religión imperante en tu cultura, católica aquí o musulmana en otro lugar, y ahora hay una diversidad de opciones, cada cual puede encontrar la que quiera, entre nuevas fórmulas New Age o lo que quieras. Y por otro lado, la vía interior, es decir, la espiritualidad no es tanto exterior como interior. Y ahí es donde también me llama mucho la atención cómo ha entrado la psicología. Es decir, porque el autoconocimiento, la búsqueda de autoconocimiento, el viaje interior, ha hecho que la gente indague en psicología. Y la psicología transpersonal y la psicología positiva se acercan mucho. Entonces, la venta de libros de espiritualidad va ligada a los libros de autoayuda. Y ahí quizás otra vez el tema abierto e interior. Yo diría que son los dos ejes. Parece como apertura que e interiorización. Donde empieza una cosa acaba la otra, en el aspecto de que primero está el campo de juego, primero está el mapa. Tú necesitas un mapa. Sí, claro. Está el conocimiento, está el leerte el libro de psicología. Sí. Cuando empiezas a andar, empiezas a experimentar, empieza la transformación y eso puede desembocar o no en una vida, en esto que estamos llamando de la espiritualidad, que para mí es la experimentar esa vida de forma intensa, que además hablabas de la intensidad, que primero es una intensidad que no está fuera, que la tienes disponible dentro, que eso es muy importante. Y yo siempre veo el paralelismo con el tema del consumo de drogas. Yo no he tenido sensaciones tan brutales con ninguna droga. Y la tenía yo, la tenía aquí dentro. Y no tuve que buscarla afuera. Y es brutal. Por eso cuando desde fuera también la gente dice, jo, qué rollo, esto de la meditación, la espiritualidad, suena a rollo, pero porque está asociado a otras cosas, ¿no? Pero vivir la vida intensamente es un chute que se te va completamente todo. Y llegas a tener experiencias, además, muy fáciles, sin tenerte que ir a la suite de un hotel en Dubái buscando una fiesta, el subidón. ¿Qué va? Está todo aquí. Y además, disponible, gratis y sano, además, ¿no? En fin. Eso me recuerda mucho la leyenda, el cuento hindú, aquel tan famoso de los dioses que se reúnen para preguntarse dónde iban a esconder la felicidad que los seres humanos no pudieran encontrarla. Y finalmente decidieron que fuera en el interior. En el interior está todo. De hecho, el interior es la puerta hacia el exterior. El exterior es maya, es muy obvio y tiene poco recorrido finalmente. Pero en el viaje exterior, bueno, es que te tienes que pegar un viaje de avión, si te lo puedes permitir, de 12 horas para ir a un sitio fantástico, pero es que el viaje interior, como tú dices, es gratuito. La maravilla es que el viaje interior y el descubrimiento exterior está al alcance de todos. No todos podemos ser ricos, no todo el mundo puede ser rico y acumular una gran fortuna y vivir una vida de lujo y de ostentación, pero todos podemos descubrirnos a nosotros mismos y aprender a ser felices y cultivar esa espiritualidad en nosotros. Eso sí que está al alcance de todos. Volviendo a la espiritualidad, digamos que la espiritualidad llevada a la práctica también ha cambiado un montón. Porque pasamos, la espiritualidad, bueno, hay que decir, claro, que era casi el monopolio, estaba monopolizada por la religión, ¿no? Y la religión tiene unas pautas, unos dogmas, unas prácticas súper claras que tienes que seguir, que tienes tal. En esta espiritualidad contemporánea del siglo XXI, bueno, pues la vida espiritual cambia un montón, ¿no? Ha cambiado un montón en el día a día, en el tal, y ya digamos que no, venimos para ser espiritual tienes que rezar todas las noches antes de dormir, una vez Padre Nuestro, no sé qué, no sé cuánto, orar cuando suena el Corán, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso también está cambiando un montón, ¿no? Es que esa, yo creo que es la tendencia
Y justamente la encuesta nos ha mostrado que efectivamente esta es una de las grandes tendencias de cambio en la espiritualidad de nuestro tiempo, el llamado sincretismo religioso. Es decir, porque la religión, como tú decías, en principio era una caja cerrada. Es decir, es un paquete que yo te doy, si tú lo aceptas íntegramente. Son dogmas de fe, esto es lo que tienes que hacer, y esto todo bastante exterior, como decíamos antes. Pero lo que está sucediendo y ha quedado de relevancia en la encuesta, que me parece maravilloso, es que incluso entre quienes se manifiestan como católicos creyentes o como católicos practicantes, resulta que creen en la reencarnación del alma en proporciones que me llaman mucho la atención. Me parece que era del orden del 50% en los creyentes católicos, pero incluso entre los practicantes del orden del 35% o más creían en la reencarnación. Y de los que creen en la reencarnación, más de un 90% creen en el karma. Luego, ¿cuántos católicos? Antes esto hubiera sido impensable. El que era católico, pues era lo que decía Roma y ya está. Pero ahora dice, no, yo soy católico, pero mira, a mí esto de la reencarnación y del karma, pues creo que sí. Y con que lo creo, pues adopto esto sin dejar de ser católico. Esto me parece súper relevante, me parece total, un gran cambio. Bueno, es uno de los grandes, no te digo una sorpresa que nos hayamos llevado, porque es verdad que yo en Wake Up pues te vas acercando a gente que se considera espiritual, sin miedo a la palabra, pero en absoluto religiosa y en absoluto nada, ¿no? Entonces, y aquí quiero tocar otro tema, que es ahora hay como muchas tendencias disponibles para todos. Antes, si querías llevar una vida espiritual, tenías que ir por el camino que había. Además, como fueras por otro camino, está muerto directamente. O sea, te quiero decir, era un camino o nada. Sí, sí. Pero ahora hay un montón de opciones. Además, a mí me recuerda mucho las religiones a los partidos políticos. Cada vez más los partidos políticos parecen más religiones, además extremistas, porque es este paquete de medidas o este paquete de creencias, o lo compras o estás fuera, ¿no? Pero ahora no te digo que puedas elaborar tu propio paquete a la carta, pero sí que es cierto que hay un montón, para bien y para mal, de tendencias gurús, o no gurús, o maestros pueden ser, ¿no? Todos somos maestros o todos son maestros de algún modo. Muchos autores de muchos libros, muchos canales de YouTube, como el propio Wake Up. Entonces, ahora, ¿cómo cambia en esto? O sea, ¿cómo hace la gente ahora? ¿Cómo podemos...? Bueno, yo creo que tú lo sabes mejor que nadie. El término lo pusiste tú, si no recuerdo mal, buscadores. Es decir, las personas han dejado de ser creyentes en el dogma para ser cada vez más buscadores de la verdad, de la suya propia, en su autoconocimiento y de todo aquello que les resuena en su interior. Dice, es que el alma reencarna, es que hay experiencias cercanas a la muerte. No, es que Roma decía que esto es imposible. No, quiero decir, yo creo que sí, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto es lo que ha cambiado, ya no es una caja cerrada. La gente se ha abierto, volvemos otra vez a la apertura. Y en ese sentido la gente son buscadores. Y el que es cristiano, pues escucha también a lo que tengan que decir en un canal musulmán del Corán, o escucha lo que le digan del budismo. O el físico teórico puede escuchar al monje budista, ¿por qué no? Fíjate, Carl Sagan, ya que hablas de esto, Carl Sagan, que yo sepa, era ateo, por lo que he oído en alguna entrevista a su mujer. Y en cambio él tiene frases sobre espiritualidad, es decir, cómo el cosmos le abría a él a la espiritualidad. Es decir, él se sentía espiritual y él sentía la espiritualidad desde la admiración del cosmos, sin pensar que pudiera tener alma o no, o si que Dios exista o no. Volvemos a estar. Eso no es necesario. Es más, en muchas de las llamadas religiones de Oriente, que en realidad no son tanto
como el confucianismo o como el taoísmo, no hay la idea de Dios, es más occidental. Y en cambio ahí la espiritualidad está ahí presente. Entonces, de nuevo, espiritualidad es un concepto más amplio. Estamos yendo más hacia la espiritualidad y menos hacia la religión dogmática. Aunque hay un resurgir también del dogmatismo, ya no solamente en el fundamentalismo islámico, que surge en muchos países con fuerza, sino también incluso en el cristianismo, en los renacidos, en Estados Unidos, que hacen una lectura absolutamente literal de la Biblia e incluso rechazan los principios de ciencia, e incluso el budismo, es decir, cómo se ha radicalizado en Birmania, en la actual Myanmar, por ejemplo, es decir, como seña de identidad. Es curioso que hay las dos fuerzas, es decir, hay una fuerza de evolución, pero también hay una reacción por el otro lado, que hay que tenerla en cuenta. Pero bueno, mientras algunos nichos o entornos se cierran, el que no tiene nicho se abre. Y es donde estamos un montón de gente, sin casa, ¿no? Estamos aquí. Bueno, pues estamos en ese sentido a campo sin abierto. Una iglesia o una mezquita. Pero está muy bien, estamos a campo abierto. A mí si me dijeras dónde me gustaría reunirme con una comunidad para hacer lo que serían los ritos o los oficios religiosos, sería en el campo, en la naturaleza. Claro, es decir, poner una cobertura, si quieres, bajo el universo, bajo sentir el aire, ver los árboles, porque finalmente... Sí, yo sí soy creyente, es decir, pero si creo en Dios, me parece que esa es su obra. Su obra maestra es la naturaleza y la vida. Entonces, yo que voy a ser creyente y estar practicando ritos en un sitio absolutamente cerrado y luego deforestar los bosques para hacer negocio. No, es decir, no. Es decir, la cuestión es, si a mí me dices, ¿dónde? En la naturaleza. Esa es la obra, es decir... Eso es lo que se debería de hacer, y ese campo abierto que tú me has dicho me ha recordado esto. Y me parece maravillosa la idea de que estamos a campo abierto. Y en campo abierto también nos podemos encontrar y formar pequeños grupos que sentimos afinidad con... De hecho, eso está ocurriendo, lo estamos materializando en Wake Up con las meditaciones en el retiro. Por ejemplo. Juntamos gente... bueno, pues viene gente de Amigos del Desierto de Pablo II, de una parte más católica quizás, viene gente del mundo fitness, viene gente de todas las casas, nos juntamos ahí en el retiro, que es un entorno de la naturaleza, bajo el cielo, sin simbología, sin nada, meditamos y compartimos, ¿no? Y es maravilloso. De hecho, a mí me pasa, y lo noto en conversaciones, porque yo hablo con mucha gente que está fuera de la espiritualidad. Pero yo puedo tener una conversación con alguien sin mencionar la palabra espíritu o espiritualidad, sin mencionar algunas como Dios, y darme cuenta de que estamos hablando de lo mismo. Hay palabras que generan, ¿no? Que todavía tienen una carga. La palabra espíritu tiene una carga, ¿no? Ya piensas Espíritu Santo, Ave María, no sé qué. Piensas en Dios y, bueno, Dios es... O sea, piensas en el Islam, puedes pensar en tal. Sin embargo, si quitas peso de esa terminología, resulta que hay un montón de gente que estamos en eso, en ese vivir una vida con sentido, en ese vivir una vida desde la experiencia genuina de las cosas, ¿no? Sin meterle tantos símbolos y tanta historia de carga que todavía arrastramos de la religión. Porque es que esto está pasando ahora. Pero es que hace 50 años, esto, olvídate. O sea, te quiero decir, a lo largo de la historia, los últimos 2.000, 3.000 años que estamos hablando de la hegemonía religiosa, es que esto está pasando en los últimos, yo te diría, 15, 20 años. No, quizás algo más, quizás algo más. Pero sí que de alguna manera se ha acelerado. O sea, yo hace 30 años en mi pueblo... Que ha acelerado el proceso. No había muchas opciones, te quiero decir. O sea, los planes del domingo era la iglesia, o sea, no era... Y eso hace muy poquito. Y es que, claro, la iglesia también era más allá de... O sea, no había muchas más opciones, ¿no? La religión ha sido un organismo social, más que... pero fíjate, lo que decías de las meditaciones del retiro, eso es realmente lo maravilloso. Es decir, que pueda ir gente de izquierdas y de derechas. Es decir,
católicos y ateos. Es decir, ¿qué más da? Finalmente todos somos seres humanos. Lo importante es lo que nos une. Y si a mí me dijeras 2 palabras de la espiritualidad, 2 palabras que definen la espiritualidad de todos los tiempos, te diría luz y unidad. Luz del conocimiento, porque lo otro es oscuridad, la ignorancia. Luz del conocimiento, de la sabiduría, y unidad, hermandad, comunidad. Y de alguna manera, un poco esto es lo que se ha perdido. El otro día, hablando con Emma, me decía, es que mucha comodidad, me decía, nos ha llevado a poca comunidad. Digo, que ha acertado lo que dices. Es decir, hemos ido... Porque yo recuerdo cuando era chaval y había mucha más comunidad. Todos los vecinos se conocían, compartíamos cosas. También faltaban cosas. Entonces, con que no habían tantas comunidades, una le prestaba la plancha a la otra, o íbamos a ver la televisión que se había comprado el otro. Y cuantas más comodidades, nos hemos encerrado en cápsulas y de nuevo hay que abrirse. De nuevo la espiritualidad también es comunidad, también es encontrarte con los otros. Es decir, y tener esa meditación en el retiro, que me parece una de las mejores, una iniciativa formidable. Esa apertura que además de hecho está reflejada en Wicca. En Wicca te puedes encontrar un sacerdote o un monje, claro, o un científico o un agnóstico total, ¿no? Cada uno puede transitar libremente. Hay libertad. Si hablamos de religiones y tal, aparte de que es el paquete que hay y ya está, tú puedes coger y transitar de repente a un autor. Que no es lo mismo Krishnamurti que el Cartole o que Jesucristo, y también lo puedes transitar a Jesucristo, ¿no? Y que tú estés más en un lado y yo en otro, no quiere decir ni que tú seas mejor ni yo peor. Y los dos podemos estar en vivir esa vida con sentido y con intensidad sin que pase nada, porque tú ahora pues estés más en un tema de un autor que has descubierto hace poco o que estás flipando con un físico teórico que habla del universo y que habla de unas cosas que lo estás flipando, ¿no? Entonces hay libertad para transitar y para permitirse el transitar autores, el transitar maestros, referentes, porque todos somos referentes y todos los buscamos, ¿no? Pero no se trata de decir, no, es que el único referente es este y este es Dios. y está por encima de todos y si no es este, está muerto. No, y algo más. Y yo soy su interlocutor y único embajador exclusivo. Y lo que él dice es lo que digo yo. Y lo que tú haces es lo que digo yo porque lo dice Dios. Había una frase en los 60 que me encantaba. Dice, creo en Dios, no me fío de los intermediarios. Decía, y eso siempre me llamó mucho la atención porque era lo que yo vivía en aquel momento, que no me fiaba de los intermediarios. Y en cambio pueden haber buenos intermediarios, pueden haber buenos guías espirituales, pueden haber buenos maestros espirituales en todas las religiones y en todas las tradiciones espirituales. Pero lo realmente importante es ir, finalmente lo verdaderamente importante, volvemos al interior, es ir al fondo. Si nos quedamos en las formas, entonces ya vamos mal. No es que este va vestido de túnica azafrán y el otro va de negro y el otro va de blanco. Ya son distintos. No, son lo mismo por distintos caminos. Antes se decía todos los caminos conducen a Roma. Pues bueno, todos los caminos de la espiritualidad conducen al mismo sitio, a la unidad, a la luz y a la unidad. Que cada cual tome el suyo y no hay que juzgar al otro. No es que tú estás en el error, no. Él está en su camino, tú en el tuyo. ¿Qué puedes hacer? Pues intentar ver si el camino te funciona o no. A lo mejor me he equivocado de camino. Si siento que evoluciono, que soy más feliz y que hago más felices a los demás y que todo va bien, pues será que estoy en el buen camino. Si me va fatal, pues no. Si me doy de hostias con todos los lados, pues a lo mejor es que me he equivocado de camino, tengo que tomar otro. Pues ya está, pues se corrige, como hace la ciencia. La ciencia no es dogmática, eso es lo que tiene. Por eso ha evolucionado tanto, avanza tanto, porque dice... La teoría sí es una teoría, pero siempre está abierta a que alguien la cuestione y pueda demostrar que sea falsa. Bueno, no somos tan sabios, no somos tan inteligentes. Siempre habrá una frontera de lo que no sabemos. Nadie tiene todo el conocimiento. Entonces, seamos suficientemente humildes como para darnos cuenta de que y respetar el camino que hayan podido tomar otros, seguir nosotros el nuestro. De hecho, aquí me estaba acordando de dos, citando a Pablo II. Pablo II habla de, bueno, la figura de la religión ha tenido algo muy bueno y ha sido el mantener el mensaje en el tiempo para que
tener la oportunidad de tener acceso a él, que no se haya perdido, y transitarlo y poder empezar a poner cosas en práctica que otros han pasado antes, y eso está muy bien. Y por otro lado, el extremo al que podemos irnos de no tener esas referencias es el perderte en un mundo de oferta, que encima hoy con la tecnología, y esto sí es mucho más nuevo, el tema de que tengas 1000 ofertas diferentes, de mensajes diferentes, de propuestas diferentes, y perder un poco el criterio, ¿no? Y esto lo hablaba, tenemos un vídeo maravilloso en Wake Up que habla de religión y espiritualidad con Agustín Paniker, y hablábamos un poco de esto, pero es que ser un buscador es encontrar tu camino, y ser un buscador es transitar sendas. Y puede ser la senda católica, puede ser la senda budista, tal, para ir un poco encontrando, y también, ¿por qué no?, decepcionándote seguramente de algunas cosas. O también nos pasa que, oye, aquel libro que me impactó hace 5 años, hoy no me impacta, y aquel libro que no entendí en absoluto hace 5 años, hoy para mí tiene todo el sentido, ¿no? Te quiero decir que no hay una única verdad universal para todos y para todo, siempre, en cualquier caso, ¿no? A veces en la propia evolución de la vida, pues podemos ir conectando con unas cosas y otras y soltando otras, ¿no? Y es maravilloso que así sea. Es que aquí lo que está ocurriendo de alguna manera, y lo que se observa también en la encuesta, es que hay una inquietud. Es decir, y las personas piden más flexibilidad, más apertura, más opciones. Y ahí es el tema de que incluso una de las cosas que se constatan, porque no es ningún descubrimiento de la encuesta, pero evidentemente se confirma lo que ya han dado otras encuestas, como el catolicismo pues cede terreno, cede espacio, cada vez hay menos personas que se identifican como católicos en España y menos personas que sean practicantes del catolicismo. Y en cambio, curiosamente, antes has nombrado a Pablo Dors, las experiencias como del desierto de Pablo Dors crecen cuando son diferenciadas. Bueno, Amigos del Desierto son un montón de grupos que tienen por toda pero España. también, por ejemplo, los grupos de Emaús, de retiros, crecen. Luego está el grupo de Madrid, un grupo musical, ahora no recuerdo el nombre, pero es un grupo muy conocido, es un grupo católico de música y llenan grandes auditorios y hay muchos jóvenes que les siguen. Pero ¿qué están ofreciendo? Están ofreciendo algo distinto de lo de siempre. Es decir, y yo creo que eso es lo que se necesita. Y quien lo ofrece en mayor medida es la espiritualidad de nueva era. Claro, ahí puedes hacer lo que quieras. Es decir, constelaciones familiares, experiencias de liberación interior, meditación, yoga, tantra. ¿Qué te resuena? ¿Qué va contigo? Bueno, he probado el tantra, pues me va, sigo. No me va, pues lo dejo. Es decir, y así encuentras tu propio camino. Lo maravilloso es que son buscadores. De nuevo volvemos al tema de buscadores, que me pareció súper acertada y que tanta gente que está siguiendo Wake Up, que ahora mismo estarán viendo este vídeo, sois buscadores. Entonces lo maravilloso es que ahora hay opciones que antes no existían. Antes te entendía la inquietud espiritual, nada más tenía un camino, ahora hay muchos caminos. Y eso es maravilloso. Pero lo que hay detrás, y todas las cosas interesantes, es una enorme necesidad. Aquí una de las cosas que llama la atención, sobre esto que estábamos comentando, Alex, es que finalmente lo que hay es una enorme necesidad. Aunque ahora estamos en una sociedad totalmente secularizada, sociedad laica, en la cual ha habido una separación de Iglesia y Estado, y la mayor parte de personas han sido educadas en sistema público o privado, pero ajeno a la religión. La necesidad está ahí. Es tan grande que prácticamente el 87% de las personas creen en el alma. En una sociedad totalmente laica y secularizada. Es decir, y es curioso porque los datos de las personas que respondieron arrojan de que aproximadamente un 50% de los agnósticos creen en el alma. Dicen, creen en el alma. Pero todavía más fuerte, hasta un 20% de los ateos creen en el alma. Es decir, descartan que pueda existir un Dios, pero quizás creen que pueden haber energías
o que pueda haber una energía humana o algún tipo de alma, y hasta un 20%. Esto son las cuestiones que comentamos tú y yo, que nos pareció de lo más curioso y sorprendente. ¿Y eso qué nos dice? Que la necesidad es enorme, que hay una enorme necesidad, que la necesidad espiritual está muy en el fondo de nuestra naturaleza humana. Sí. Y así como Nietzsche decía, Dios ha muerto, decía en finales del XIX, cuando parecía que el materialismo científico lo iba a dominar todo y todo esto quedaría, no, resulta que no. Es decir, sigue tan viva como siempre, porque es una necesidad humana fundamental, porque lo sentimos dentro. Y eso necesita respuestas, y eso es algo, en el fondo, maravilloso. Total. Porque implica reconocernos como algo más que un cuerpo, reconocernos como seres espirituales viviendo una experiencia humana, que a mí me gusta decir, ¿sabes? Total. Había también un dato, bueno, había dos, sin desvelar el tema porque la encuesta es muy extensa. Sí. Gracias a todos los que han participado en Wake Up y a los más de 2.000 personas que han decidido, bueno, pues acabar todas las preguntas, que eran unas cuantas, y el que lo pueda ver puede verlo en el enlace. Pero había dos temas. Hablando del alma, había una que habla del alma de los animales, que era muy curiosa. Sí. Y no recuerdo exactamente la cifra, pero una cantidad muy relevante, muy importante, de personas que sí que creen que los animales tengan alma, ¿no? A mí sí me sorprendió bastante. Pero es que, fíjate, es una expansión de la consciencia. Finalmente la consciencia se expande. Una consciencia muy limitada es aquella persona a la que solamente le importa sí mismo, o él, su pareja y sus hijos. Luego está la persona que se ha expandido su consciencia, le importan los demás, le importa la humanidad, le importa que la selva del Amazonas se pueda estar devastando y trata de hacer algo porque su sensibilidad, su conciencia llega más allá. Yo creo que de alguna manera con los animales ha sucedido esto. Es decir, hasta no hace mucho tiempo era un dogma. Es decir, y a cualquiera que lo hubieras preguntado hace 30 años, la mayor parte de gente, o 40, te hubiera dicho, no, el alma es solamente del ser humano. Y en cambio, pero igual ha sido el 80 y pico, 90%, que han dicho que creían que todos los seres vivos tienen alma, y eso implica un cambio. ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta ahora? De la importancia de la terminología. Porque además esta conversación la tuve, sabes que he estado hace poquito con Manu Mariño en Galicia, y le pregunté, oye Manu, ¿tú crees que los animales tienen alma? Mira la importancia de... Estábamos hablando de la encuesta. Sí, claro. Me imagino. Mira la terminología. Mucha gente te puede decir, no, los animales, no creo que los animales tengan alma. Sin embargo, esa energía primordial, esa conciencia, está en todo. Sí. Está en los animales, los seres humanos, porque si todos somos luz, si crees en el concepto de la unidad, esa luz está en todos y en todo, porque todo es conciencia, ¿no? Entonces, por esa regla de 3 podrías pensar que las plantas tienen alma, los árboles tienen alma, porque todos vienen de la conciencia. Entonces, ¿ves? Si yo te cambio la palabra alma por conciencia, de repente te cambia la percepción. Sin embargo, en parte estamos como hablando de lo mismo, ¿no? Sí, en realidad, para mí, el alma es un campo de conciencia, pero recuerdo el nombre de una Nobel de biología que decía, señores, las células tienen conciencia. Cada uno de tus billones de células tiene conciencia, conectada a todas las demás. Es decir, entonces, pues sí, pues se puede decir que los animales y otras especies puedan tener alma en cuanto a un nivel de conciencia, en cuanto a la presencia de luz que estábamos diciendo antes. Pero está muy bien porque, claro, esto que es algo que yo creía y que me sentía un poco, quizás, no ha dicho raro, pero ya. Pues con la encuesta he comprobado que, joder, que un montón de gente lo cree, ¿no? Bueno, sí. Qué curioso, a lo mejor hay mucha más, no sé, mucha más creencia en algo más de lo que a lo mejor yo me puedo imaginar, sabiendo que bueno, la gente que ha contestado es afín a Wake Up, aunque tenemos que decir que lo hemos hecho en España y en varios países de Latinoamérica, tanto para usuarios de Wake Up como gente que no conocía de absolutamente nada Wake Up. Sí, y otra de las cosas interesantes, si me permites, que ha resultado interesante
ver en los resultados de la encuesta ha sido cuando preguntamos sobre la existencia de vida tras la muerte. Existía una correlación. La creencia en la vida tras la muerte era mayor en personas de cuanto más elevado el nivel de estudios. Es decir, hasta el punto de que prácticamente casi el 50%, en torno al 50%, eran universitarios y doctorado, y doctores, los que habían respondido. Los niveles más bajos de creencia en vida tras la muerte se daban en los estudios menor nivel de estudios, de estudios reglados. Y cuanto más elevados, el nivel de respuesta era mayor. También en profesionales. Es algo llamativo. Quizás antes hubiera sido distinto. ¿Y por qué ahora es así? ¿Sabes? Es que es lo bueno de las encuestas, que nos estamos actualizando en lo que a lo mejor antes era así, o creíamos que era así y venimos creyendo toda la vida que era así, ahí está. Y que nunca lo fue. Porque hay algunas preguntas y algunos datos que son bastante reveladores dentro de la encuesta, como este que estás mencionando, ¿no? Sí, pero bueno, te da un poco de perspectiva de cómo está la gente ahí fuera también, ¿no? Sí, me recuerdo una anécdota de Pasteur, de Louis Pasteur, que en un tren coincidió con un chico joven, la conoceréis, supongo, y Pasteur llevaba una Biblia, y el otro, que era un estudiante o universitario, algo por el estilo, en la época, le vino a decir que yo, solo las personas ignorantes podrían creerlo, ¿sabes? Y Pasteur, que lógicamente era una eminencia, como todos sabemos, le vino a decir que quizás a un nivel de conocimiento, pero que cuando se llega a niveles de conocimiento mucho más elevados, entonces yo creo que hay un despertar espiritual y la persona dice, no, lo que dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Entonces hay algo más allá, tal vez sea Dios, tal vez sea la espiritualidad. Y era una persona profundamente espiritual y religiosa, Pasteur, siendo una persona evidentemente de una cultura y de una intelectualidad brillante. Y es curioso que ahora se esté dando, se haya reflejado esto también en la encuesta. Me estaba acordando de... ayer publicamos una entrevista con Alex Gómez Marín, también del instituto, y él lo que decía es que algunas carreteras, te pones con el mundo del conocimiento y de la investigación, llegan y de repente llegan a un límite porque lo que hay es campo abierto. Sí. Cuando tu carretera llega a un campo abierto, es como a que a partir de aquí solo la espiritualidad me puede dar una explicación, porque se ha acabado la carretera. Ahí está. Ya lo demás es se me abre el campo abierto. Me encantó esa metáfora, me estaba recordando un poco ahora. Pues siguiendo lo mismo, el tema de experiencias cercanas a la muerte, que como sabes también hicimos la pregunta, y resultó abrumadora la creencia, la gente que conocían lo que son ECMs, experiencias cercanas a la muerte, creo que superaban el 75%, estaban en torno a 3/4 partes. Y esto, ¿quién lo conocía? Hace 10 años, y aquí hablamos de cómo esto está evolucionando el tema. Hace solo 10 años, me pregunto cuánta gente hubiera dicho que conocía las ECMs. No podemos volver en el tiempo. Ahí... Sí podemos mantener estas encuestas vivas, sí, para actualizarlas, incluso año a año podemos hacerlo. El que quiera además puede entrar, dejaremos también el enlace. Hay varias encuestas en marcha, tenemos ahora una muy chula acerca de la IA y la ética, la IA y el ser humano. Bueno, vamos a ver qué piensa la gente. Y seguimos con esto, seguimos con proyecto. No quiero desvelar nada, pero se vienen documentales en el Instituto Wake Up, vienen un montón de cosas. Así que nada, Rafa, seguimos dando guerra. Seguimos, y tanto que seguimos. Y la gente lo irá viendo. Poco más irá viendo y irán participando. De nuevo, como tú dices, agradecer a todos los que han participado hasta ahora como voluntarios. Y a los que lo harán. Y a los que lo harán en el futuro, cada vez seremos más, porque finalmente adentrarnos en ese campo abierto que decía Alex Gómez Marín ayer, esto es trabajo de todos. Es decir, es un trabajo de todos, y mejor en compañía, mejor juntos, vivir esa experiencia de descubrimiento. De descubrimiento, que es lo propio de los buscadores, descubrir. Fenomenal. Gracias, Rafa. Gracias a ti, Alex. Y seguimos.
Pues listo. Piensa por ti mismo. Wake up.